Bueno, en primer medida tenemos el ejercicio número 1, que habla de una reacción gaseosa, donde dos moléculas de óxido sulfuroso más una molécula de oxígeno me dan dos moléculas de óxido sulfúrico. Dióxido más oxígeno, óxido. Se encontró y a 1767 milímetros de mercurio que la composición era la siguiente, en fracciones molares: 0,31 para el dióxido, 0,25 para el oxígeno, 0,44 para el trióxido. Cerrando el total en una unidad. Calcular Kp, suponiendo comportamiento ideal. ¿A qué es igual Kp? Kp va a ser igual a las presiones parciales, el cociente entre las presiones parciales de los productos dividido las presiones parciales, valor del coeficiente estequiométrico. Bien. Por ejemplo, esto va a ser presión parcial dióxido cuadrado dividido presión parcial dióxido cuadrado por oxígeno. Bien, para hacer ese cálculo necesitamos esas presiones parciales. No tenemos las presiones parciales, pero tenemos la fracción molar y tenemos la presión total. Entonces, cada una de esas presiones parciales va a ser igual a la fracción molar por la presión total. Bien. De esa forma vamos a poder calcular K sub P. Posteriormente, como segunda cosa, nos pide delta G, que sería el A. El B nos pide delta G. ¿Recuerdan a qué era igual delta G? Bien. Una vez que tengo el K, puedo calcular delta G de esta forma. Ese K solo Kp tendría que ser, ¿no? O puede ser Kc igual. Kp. Tercero, nos pide K sub C. ¿Sí? Y nosotros tenemos esta relación, que K sub T es igual a RT a la delta N por K sub C. Aquí nos pide K sub C. RT lo tenemos, K sub P lo hemos calculado antes, y delta N es igual al número de moles de producto menos número de moles de reactivo. Delta N es igual a 2 menos 2 menos 1. Bien, tengo 2 moles de producto, 2 de reactivo, 1 de reactivo. Ese sería delta N menos 1. Bien, esto sería todo en el problema 1. Es bastante sencillo. ¿Les ha quedado alguna duda? No, profe. No, profe, se entendió bien. No, profe. Bueno, ¿hace falta sacarle fotos? ¿Se está viendo bien? Bueno. Yo igual, profe, lo veo bien. Perfecto. Bueno, ese sería el problema 1. Problema
Dice, vamos al problema 2. ¿Podemos borrar? ¿Sí? Sí. A ver. Sí. Bien. Esperen que me ordeno con esto. Acá está. Tenemos. Problema 2. En el problema 2 tenemos la reacción A más B que me da 2C más 3D. La mezcla en el equilibrio tiene una presión de 1085 torricelli o milímetros de mercurio. Presión de equilibrio. 1085. Vamos a poner torque más cortito. Pero son milímetros de mercurio. Y contiene 10 milimol de C. Entonces, N sub C, 10 milimol. Bien, la temperatura es de 600 Kelvin. Calcular Kp. Calcular Kp, lo mismo que el anterior, y delta G. Cuando tengo uno, tengo el otro. ¿Bien? A 600 Kelvin. Esto es 600 grados. ¿Bien? Cuando tengo delta G, tengo también Kp, tengo delta G. Cuando tengo delta G, tengo Kp. ¿Bien? Bueno, eso es todo en fase gas. Dice acá, ¿no? Creo que lo leí recién. Sí, en fase gaseosa. Suponiendo comportamiento ideal. Bueno, fase gaseosa. Bien. Acá el dato que nos da, el dato importante, es este, que la concentración de C es de 10 milimol. Como tengo la relación estequiométrica, yo tengo que la reacción se produce 1 mol, 2 moles, 3 moles. Si acá tengo 10 milimol, eso proviene de 5 y 5 milimoles. 5 milimoles de acá más 5 milimoles de acá me dan 10 milimoles acá. Y me dan 15 acá. Bien. Si yo tengo acá 10 milimoles. O vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a plantearlo de otra forma más correcta. Yo tengo que delta NC por BC, esto me da delta NC dividido BC, pero dividido BC me va a dar E para la reacción, el grado de avance. ¿No? Bueno. Delta NC sobre BC me da la coordenada de reacción.
Entonces, yo tengo que la coordenada de reacción es igual a delta N, 10 milimol positivo, divididos el número estequiométrico 2, tengo que E es igual a 5 milimol. Eso es el grado de avance de la reacción en el punto de equilibrio para esta concentración inicial. Ahora, si avanzó hasta ahí, recuerden que teníamos 0 inicial en C. A ver si encuentro, se me cayeron las hojas. Profe, Sí, hago una consulta. Esto es como los ejercicios que habíamos visto hasta ahora, que si te decía que la concentración de C era 10 milimol, suponíamos que inicialmente no había ni nada de A, ni nada de B, ni nada de D, solo había C. no, pero acá no había inicialmente. Bueno, vamos a hacer. Acá tenemos Na0 es igual a 15 milimol. NB0 es igual a 18 milimol. NC0 es igual a 0. Por eso el delta N son 10 milimoles. Y ND0 es también igual a 0. No conozco cuánto varió. Pero yo tengo esto, ¿no? Que 5 milimoles va a ser delta Na sobre B sub A y va a ser igual a delta NB sobre B sub B y va a ser igual a delta NC sobre B sub C, de ahí lo hallamos, y es igual a delta ND sobre B sub D igual a 5 milimoles. ¿Correcto? Vamos haciendo la cuenta de cada uno. Delta Na, inicialmente tengo 15 y final tengo Na. Bien, delta Na es igual a Na menos 15. Y esto es igual a 5 por BA. BA vale menos 1. Bien, entonces que Na menos 15 es igual a menos 5. Na es igual a 10. ¿Me siguen? Sí. 10 mil moles. Muy parecido, es básicamente lo que hicimos antes. Delta NB va a ser NB actuales menos los 18 que había al comienzo y es igual también a menos 5, al épsilon por menos 1 que es el número estequiométrico. Entonces NB es igual a 13, porque 13 menos 18 me da menos 5. NB es igual a 3. Delta NC es igual a 10 milimoles igual a 5 por 2, porque es positivo el número estequiométrico, es positivo, más 2, que lo multiplico por el épsilon que vale 5, la coordenada de reacción, me da 10 milimoles. Y delta NB es igual a 0 originalmente, bien, 0, y ahora tengo número de moles actuales de D menos 0 es igual a 5 por 3, 18 milimoles. Entonces, ¿qué vamos a tener en el equilibrio?
vamos a tener Na 10 milimoles. Nb 13 milimoles. Nc 10 milimoles. Nd 18 milimoles. Bien. Bueno, vamos a borrar ahora esta parte de acá. ¿Se entendió este razonamiento, no? Es el mismo que hicimos en el práctico pasado con coordenada de reacción. Sí, sí, profe. Bueno, vamos a borrar esto y nos quedamos con aquel dato. Esos son datos de equilibrio. Bien. Entonces, el número de moles totales es igual a la suma de esas, 20, 33, 43 y 8, 51. 51 milimol. Y los XA va a ser 10 sobre 51. ¿Sí? ¿Está bien? Profe, ND no es 15. 15. Ah, yo puse 18. ¿Qué había calculado? ¿18? No, 15 había calculado, ¿no? En lo que borré. Sí, porque es 3 por... Sí, porque era el avance de reacción por 3. ¿Eh? De a 1. Sí, porque quedaba el avance de reacción que era 5 por el estequiométrico 3. Por 3. Bien. 15 milimol. Entonces acá no tengo 51. Acá tengo 10, 20, 23, 33, 38. Si se dieran la cuenta. 48. 10, 20, 30, 48. No hice bien la cuenta. 48. Bien. Entonces tengo el XA, el XB, todos puedo calcular todos los X. 13 sobre 48, el XC 10 sobre 48 también, y el XD 15 sobre 48. Puedo calcular las presiones parciales porque tengo la presión total de equilibrio. PA va a ser igual a la fracción molar, 10 sobre 48 por 1085. Bien. Lo mismo para PB, PC, PD. Puedo calcular la constante de equilibrio como presión parcial de C al cuadrado por presión parcial de D al cubo sobre presión parcial de A, presión parcial de B. ¿Bien? Sí. Este es el KP. ¿Y qué otra cosa me pide el delta G? Menos RT logaritmo de KP. Bien. No hay ningún otro secreto. Bueno, para el... ¿Lo tienen a este? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Sí? Bueno, para este, el número 3, vamos a ver el número 3.
Borro, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos a borrar. Vamos a pasar al 3. Da una tabla con los delta G de formación y los delta H de formación. Las reacciones ácido acético en estado líquido más etanol en estado líquido me da acetato de etilo también en estado líquido más agua en estado líquido. Bien. Da, para cada uno de estos productos da el delta G de formación a 25 y el delta H de formación a 25. Dice estimar la producción de acetato de etilo a 200 grados bajo una presión suficiente como para que el sistema permanezca líquido. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el delta H estándar a 200 grados centígrados, sería 498 Kelvin. Ese es el que necesitamos, que hay que calcularlo. Bien. Después necesitamos el delta G de formación. ¿Se acuerdan cuando vimos la evaluación de la constante, el caso 3, teniendo delta H y delta G? Calculábamos las dos constantes de integración, delta H0, ¿sí? La calculábamos con delta H. Hay que calcular delta H a 498, es decir, hay que enfriar de 498 a 298 los reactivos, llevar a cabo la reacción, calentar los productos. ¿Bien? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Y la otra constante, I, la calculábamos con delta G, estándar de formación. ¿Bien? Teniendo delta G a una temperatura, podríamos calcular la constante I. Porque, es más, delta H0 no hace falta llevarlo a 498. Vamos a copiar la formulita que teníamos. Nosotros que teníamos, a ver, delta H0, delta H estándar, mejor dicho, a 290, es igual a cualquier temperatura, es esa constante de integración, más delta alfa por T, o delta A alfa por T, más delta beta por T cuadrado sobre 2, más delta gamma por T cubo sobre 3. Bien. Una vez que tenemos delta H a una temperatura, por ejemplo, a 298,
ya puedo calcular delta H0. Y el delta H0 como una constante de integración va a ser para cualquier temperatura el mismo, va a ser constante con la temperatura. Una vez que lo tengo para 298, yo puedo reemplazar aquí cualquier otra temperatura y tener el delta H correspondiente. Bien, y para delta G, teníamos algo parecido. El delta G, la expresión de delta G era, a ver, esperen que me acuerdo cómo es, la busco para no equivocar. Delta G estándar es igual a delta H0 menos delta alfa t logaritmo natural de t menos delta sobre 2 t cuadrado menos delta gamma t cubo sobre 6 menos IRT. Nuevamente, teniendo delta G a una sola temperatura, 298, yo conozco todo esto, lo único que desconozco es I. De acá saco I, de acá saco delta H0. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Una vez que tengo I y delta H0, puedo calcular delta H y delta G de formación a cualquier temperatura. De formación de reacción a cualquier temperatura. Simplemente reemplazando la temperatura. Bien. Como tengo el delta G a cualquier temperatura, puedo tener el delta G a 200 centígrados. Y eso va a ser menos RT, logaritmo natural de K, que es lo que yo quiero hallar. Es lo que yo quiero hallar. Bien. Ahora yo tengo líquidos, tengo que pasar el K sub T a K sub C. Y después aplicar para hallar las concentraciones de equilibrio. Bien. Como decía, volvamos al problema. Ahí están todas las ecuaciones que se utilizan. Pero volviendo al problema, dice, a estimar la producción de acetato de etilo a 200. Se mezcla un mol de ácido acético con un mol de ácido etílico y se deja la muestra llegar al equilibrio. Estimar la producción de acetato de etilo a 200 grados centígrados bajo una presión suficiente para que siga siendo líquido. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? ¿Cómo es? Estas dos formulitas la tienen en el apunte. Esta también la tienen en el apunte. Pueden sacar KP. De ahí sacan el KC como hicimos en el problema anterior. Si estamos de acuerdo, hagan alguna señal de vida. Una consulta. Sí, profe.
A ver, consulta. Sí, Cuando calculemos la I, usamos de temperatura los 298, ¿no? claro, Y claro. después, cuando ya tenemos la I, cambiamos la temperatura por los 200 grados centígrados. Sí, necesitan el delta G a 200, que sería 498 Kelvin. Calculan a 498 Kelvin, porque ya van a tener delta H0, ya van a tener I, y de ahí van a poder calcular el logaritmo natural de Kp, que lo pasan a Kc. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. ¿Sí? Vamos a ver uno más. Para que vayan resolviendo hasta ahí. Después vamos a ver cómo sigue, ¿sí? Bueno, profe. Pues son 7 problemas. Vemos estos 4, después el martes vemos uno más o 2 más, lo que alcancemos a ver, y el miércoles ya terminamos con este práctico. ¿Bien? Bueno. Bueno, vamos al ejercicio, al 4. ¿Bien? El 4. Bueno. El 4 dice... Para la reacción, esto es pentacloruro, que se descompone en tri más una molécula de cloro, es todo gaseoso, gas, gas, gas. Las constantes de equilibrio, son las que dan en la tablita. Ahí hay una tabla. Bien. Bien, ahí tenemos una tabla. Dice, en base a esa tabla, utilizando estos datos, calcule delta H, delta G y delta S a 534 Kelvin para esta reacción. Bueno, con esta tabla lo que hacemos es graficar. Por ejemplo, tenemos que delta G es menos RT logaritmo natural de K. Si yo paso RT para allá, logaritmo natural de K es menos delta G sobre RT. Bien. Lo que yo voy a calcular en todos estos datos es logaritmo natural de K versus 1 sobre T. Bien. Esto me va a dar una recta dependiente negativa, casi recta, muy
muy cercano a una recta. Bien. En esa yo, entrando con el valor de la temperatura, voy a poder leer un valor de K. Con la inversa de la temperatura puedo leer logaritmo natural de K. Bien. Ahora, la pendiente es casi lineal. Bien. Delta G, RT, bien. Delta G menos RT, logaritmo natural de KP. Y ahí leemos KP y podemos calcular delta G. Esto es KP, logaritmo natural de KP, pero con KP podemos calcular delta G. Bien, una vez que tenemos delta G, tenemos una relación que yo les escribí en la teoría. A ver si se las puse. La ecuación número la 19, a ver, bueno. No, la 20. Con la 20, teniendo K a dos valores cercanos, puedo calcular, bueno, con la ecuación 20, puedo obtener delta H. Ahí estaba. Bien. Con la ecuación 20 puedo obtener delta H. ¿Y qué otra cosa me pide? Delta S. Delta G es S de T es Delta H menos T delta S. menos T delta S. Bien, entonces, volvamos de nuevo. Y aquí con logaritmo natural de KP puedo calcular delta G. De acá puedo calcular de la ecuación 20, puedo calcular delta H. Y de acá puedo calcular delta S. Son los datos, el dato que me faltaba. Bien. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, graficamos, leemos la inversa de la temperatura absoluta, obtenemos el logaritmo de KP, el logaritmo de KP, la fórmula delta G. Una vez que tenemos delta G, también puedo calcular delta H, acá delta G no participa, participa delta H, el logaritmo natural de K y la temperatura, en la 20, y después con la ecuación general de la energía libre puedo calcular delta S, pues tengo esto, puedo calcular delta S. Para acá van a necesitar K a dos temperaturas diferentes. Bien, pueden directamente lo sacan de acá del gráfico, dos temperaturas cercanas para ambos casos. Bien, el gráfico lo pueden hacer con el GeoGebra o con el Excel, con lo que manejen mejor.
Con el Excel van a tener tabla, pueden calcular en una columna el logaritmo, en otra columna la inversa y graficarlo. Bien, y de ahí después le van a poder pedir valores. Bueno, profe. ¿Estamos más o menos? ¿Quedó más o menos? Sí, Sí, profe. más o ¿Tema? menos. Sí, por ahora habría que hacerlo. Bueno, ahora resolver, si se encuentran con alguna duda o se traban en algún lado, ya lo vemos la clase que viene. Si Buenísimo. pueden, intenten hacer los 3 que quedan, tantearlos si les va bien con esto y les sobra tiempo, intenten hacer los otros 3. Bien, bueno, si les da, bárbaro, si no, igual de todos modos lo vamos a ver el martes y el miércoles. Bueno, Bueno. profe. Bueno, profe. Bueno, Listo, nos vemos entonces. nos vemos, Chao, profe, profe, gracias. Chao, profe, Gracias. gracias.